Fíjate en este modelo anatómico cómo, además de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, que probablemente conozcas, en la parte posterior puedes observar que hay tres articulaciones, denominadas articulaciones interapofisarias. Tenemos una a este nivel, no sé si la puedes observar correctamente, otra a este nivel y otra a este nivel de aquí. Y tenemos no solamente en un lado articulaciones interapofisarias, sino en el otro lado también, como puedes apreciar en el modelo anatómico. Pues bien, es en estas articulaciones precisamente donde se producen los bloqueos de la columna vertebral. Y a continuación vamos a pasar a ver un vídeo en el que describimos exactamente qué es y por qué se producen. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de los bloqueos articulares. ¿Qué es un bloqueo articular? Seguro que tú lo has experimentado, como la mayoría de personas. Estamos practicando yoga, por ejemplo, realizamos una torsión en la que llevamos las piernas hacia un lado, el tronco hacia otro, y de repente oímos un chasquido, oímos un ruido a nivel lumbar, y bueno, pues eso, lo que pensamos, lo que comúnmente se dice es, bueno, se ha desbloqueado una articulación. A veces asusta, ¿no? Porque parece incluso que nos podemos haber hecho daño por el ruido, es un ruido que parece que incluso se ha podido llegar a romper un hueso. Entonces, vamos a ver, ¿qué es exactamente eso del bloqueo articular? ¿Por qué se produce también? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues bien, la cuestión es la siguiente. Tal como hemos comentado, cuando, por ejemplo, realizo un movimiento de inclinación, se produce una impactación de una de las articulaciones interapofisarias. En este caso, una inclinación hacia la derecha genera una impactación de la articulación interapofisaria derecha. Bueno, pues imaginemos que yo estoy en esta posición durante una inclinación, por ejemplo, por una escoliosis, y estoy durante tiempo en esta posición, durante horas, durante semanas, días, meses. ¿Qué es lo que pasa? Que esta articulación, al permanecer tiempo en esta posición, es como si se pegara a la articulación, es como se genera un efecto de vacío entre las dos superficies articulares, de tal manera que se quedan adheridas. Es algo similar a lo que ocurre cuando, por ejemplo, si cogemos una ventosa y la pegamos en un cristal, se genera el vacío entre el cristal y la ventosa, de la misma manera que ocurre entre las dos superficies articulares. Al ser tan resbaladizo, tan lisas esas superficies, se quedan adaptadas, se quedan pegadas la una a la otra. Y eso es lo que es un bloqueo articular. ¿Por qué bloqueo? Porque de la misma manera que una ventosa, al intentar desplazarla por el cristal, es muy difícil, el movimiento se ve muy entorpecido, pues de la misma manera ocurre a nivel de las articulaciones interapofisarias, ese movimiento se ve realmente entorpecido. De hecho, ¿qué es lo que ocurre cuando se desbloquea, cuando estás practicando yoga, estás haciendo una torsión? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué experimentas? Piensa un poco. ¿Qué sensaciones nos da cuando uno se desbloquea? Bueno, una de las sensaciones que nos da al desbloquearse es que se ha ampliado el recorrido articular. Parece que ahora llego un poco más allá, puedo torsionar un poco más allá. Y eso es debido al hecho de que, bueno, de la misma manera que al despegar la ventosa queda libre, ¿de acuerdo? Entonces ocurre lo mismo cuando hay, digamos, el desbloqueo de la articulación. Ocurre el chasquido, se oye el chasquido, clac, como cuando se despega la ventosa del cristal, y a partir de ahí la movilidad queda libre y de ahí, digamos, esa sensación de amplitud de movilidad. Pero por otro lado también uno puede experimentar una sensación como de alivio, de confort, que es agradable esa sensación. Y eso es debido al hecho de que las articulaciones interapofisarias, al estar comprimidas, al estar sometidas a presión, generan dolor, generan molestia, y esa molestia inmediatamente se alivia al desbloquearse la articulación. O bien podría ser debido también al hecho de que cuando se desbloquea una articulación interapofisaria, los músculos de la zona reducen su tono muscular, reducen la tensión subsidiaria relacionada al bloqueo de la articulación interapofisaria que hay justo debajo. La imagen que me hago yo cuando hay un bloqueo articular es que hay determinados músculos que tienden a contracturarse para intentar estabilizar una zona en la que una vértebra no se está comportando mecánicamente de manera adecuada.
se ha bloqueado en un movimiento determinado, en este caso en el movimiento de inclinación, y hay unos músculos que aumentan el tono para intentar evitar que esa vértebra vaya todavía más a mayores cotas de inclinación, sino la mantienen ahí sujeta para que no vaya más allá. Pero de la misma manera que se puede generar ese bloqueo en inclinación, el bloqueo se puede generar también en rotación. ¿De acuerdo? La escoliosis no solamente es un patrón, digamos, de inclinación, sino ya veremos que hay un patrón torsional en la que se incrementa en la que se genera, digamos, esta impactación entre superficies articulares, pero podría ser debido también a una posición de flexión. Yo tengo una actitud hipercifótica y a nivel de las vértebras torácicas, debido a la inclinación de las superficies articulares torácicas que tienen esta inclinación, es decir, así, y las de las vértebras de abajo así, si yo hago una flexión, lo que ocurre es que las vértebras de encima, las superficies articulares de encima, se quedan impactadas a las superficies articulares de las vértebras de abajo, generando bloqueos en flexión. Pero se pueden producir bloqueos en extensión también, bloqueos en cada uno de los movimientos de la columna vertebral. Si yo suelo tener una mala postura, digamos, tanto hipercifótica o a la hora de sentarme en el sofá, que puedo sentarme en una postura inadecuada, puedo generar un bloqueo articular. ¿De acuerdo? Ya iremos desarrollando este tema para que se vean también qué factores pueden estar generando esta problemática.